entonces, ya 15. Entonces tenemos que reunir rápido ese dinero, pues. ¿Hasta En el cuándo viaje podemos enviar el continuamos con la dinero? clase. Igual lo pueden En el reunir. viaje continuamos. Lo pueden reunir así como los ventiladores y si no se da, se devuelve. Ya, pues entonces. Ya, ¿Qué, vaya. chicos, qué les parece si esta semana, hasta más tardar el jueves, reunimos ese dinero? Pues. Ya, dele candela, $15 por ahora. Y allá bueno, hay que ver si contratan la comida también, pues, que son $8 más. Entonces, ¿para cuándo es el viaje? ¿Qué día es? 15, Después de 15 días. Sería 15. El sería 15. O si no, los exámenes son hasta el 23. Si no es el 15, es el 29, pero no sé si el 29 ustedes ya estén en las prácticas. El ingeniero Alcira dijo que la primera semana de julio entramos a las prácticas. Ah, ya, ahí sí puede ser entonces. Primera o la segunda. 29 de junio puede ser entonces. 15 o 29. Si es para el 29, pero me falta constatar, por eso le digo, hay indecisiones acá. Ahorita acabo de pasar por el Carchi y todavía están echando cemento. Pero ya el jueves vamos a Ya, clase. el jueves entramos. El jueves dice que ingresamos a tenemos presenciales. Presencial. Bueno, seguimos. Electricidad. Lo que nos interesa es avanzar con esto. Ay, ay. Bueno, ya habíamos visto entonces los equipos de protección y las normas de seguridad, ¿sí? En baja, media y alta tensión. Lo que toca ahora es la unidad que tiene que ver con, aquí están los equipos. Miren, los equipos de protección son diferentes, ¿ah? Tienen su codificación. Miren los tipos de guantes, vean. Los tipos de guantes. Estos son para alta tensión, ¿sí los vemos? Que no son guantes de cuero normal. Son de caucho por fuera y tienen un tejido como de felpa por dentro, ¿no? Para separar la humedad, o sea, aislar la humedad de las manos lo más posible. Los clases 00 ya se utilizan desde 0.5 kilovoltios, o sea, desde 500 voltios hasta 750 voltios, ¿ya? En corriente continua. Los clases 0, desde 1000 voltios hasta 1500 voltios, ¿ya? Que es lo mismo que 1.5 kV. ¿Cierto? La K se reemplaza por 1000, ¿cierto? 1000 por 1.5, 1500 voltios, ¿ya? La clase 1 de 7500 a 11250 y así, ¿no? La clase 4 desde 36000 hasta 54000 voltios. ¿Cierto? Todos en continua, vean, porque los altos voltajes por lo regular vienen en corriente continua. La razón ya las habíamos visto, ¿cierto? Ahora, las categorías, porque una cosa es la resistencia al voltaje y otra cosa es la categoría, la resistencia a diferentes agentes. Por ejemplo, resistencia al ácido, al aceite, al ozono, al ácido, aceite y ozono, a los 3, categoría R, y la categoría C, la resistencia a muy bajas temperaturas para trabajar en climas fríos. Correcto. La banqueta para poder subirse y poder quedar aislado del piso. ¿Ya? ¿Qué más? También vienen por colores codificados, ¿no? La que aguanta menor voltaje, color blanco, luego el amarillo y luego el verde. ¿De qué depende esto? Del material del que están construidas, ¿cierto? ¿Ya? La que más alto voltaje resiste es la color negro. ¿Cuál es la función de la banqueta esta? Mantener nuestros pies aislados al lado de la tierra, porque cuando nos coge la corriente, siempre y cuando se cierre el circuito entre la línea viva que nosotros podemos topar y la tierra, ahí es que nos coge. Por eso es que los pajaritos que están en los cables no mueren electrocutados. ¿Por qué? Porque solo están topando la línea y no hacen tierra con nada más. Eso es. Entonces, este es un detector de ausencia de tensión. ¿Ya? ¿Qué más? La pértiga aislante que tenemos acá. ¿Ya? Otros elementos como los candados de seguridad. Ropa ignífuga, o sea que no se encienda fácilmente ante el fuego.
y también antiestática, que no acumule corriente en el tejido. Ya, panoplia de salvamento, guantes dieléctricos, todo lo que tiene que ver con electricidad. Y ahí viene la unidad 3, que ya trata sobre en sí magnetismo y campos electromagnéticos. Correcto, a este que quería llegar el día de hoy. A ver, vamos con esa participación de ustedes. Vayan recogiendo pues ese pasaje, ¿sí? Ya que los veo motivados. A ver, el señor Bueno, ¿está presente? Ingeniero, aquí estoy contigo. A ver, vamos con la lectura, Daniel. Ya listo. Dice, unidad 3, magnetismo y campos electromagnéticos. Magnetismo. Se conoce como magnetismo el fenómeno de atracción y repulsión de determinados materiales e imanes. En física, el magnetismo se define como la fuerza de atracción de imanes que presenta un polo positivo y otro negativo, conocido como el dipolo. De esta forma, la propiedad de dipolo magnético informa que los polos iguales se repelan y los opuestos se atraen. Magnetismo terrestre. El magnetismo terrestre se manifiesta en el efecto de la aguja imantada, o sea, como la brújula. El polo norte de la aguja imantada es el polo norte magnético, en el que el magnetismo, los polos opuestos se atraen. Los campos magnéticos rodean corrientes eléctricas que se supone ser la fuente de generación de estos. Estas corrientes, bajo el efecto dínamo, crean el núcleo externo del líquido metálico de la Tierra, 10% níquel y 5% hierro. Corrientes eléctricas circundantes. Ya, todos nosotros hemos visto el campo magnético de la Tierra, electromagnético de la Tierra. ¿Se produce por qué? Porque el núcleo líquido, o sea, el acero compuesto de níquel y hierro que está girando en estado líquido en el centro de la Tierra, lógicamente produce un campo electromagnético. ¿Ya? Hola amigos, yo soy Mario Carreón y los invito a que aprendamos juntos sobre un tema muy interesante, el magnetismo. Se conoce como magnetismo al fenómeno de atracción y repulsión de determinados metales e imanes. En física, el magnetismo se refiere a la fuerza de atracción de imanes que presentan un polo positivo y otro negativo, conocido como dipolo. De esta forma, la propiedad dipolo magnético informa que los polos iguales se repelen y los opuestos se atraen. En sentido figurado, magnetismo se refiere a la atracción o deseo que siente una persona por otra. Magnetismo terrestre. El magnetismo terrestre se manifiesta en el efecto de la aguja imantada, conocida en la brújula. El polo norte de la aguja imantada es su polo norte magnético. En el magnetismo, los polos opuestos se atraen, por lo tanto, la aguja es atraída por el polo sur magnético de la Tierra, que resulta ser el polo norte geográfico. Los campos magnéticos rodean corrientes eléctricas que se suponen ser la fuente de generación de estos. Estas corrientes, bajo el efecto dínamo, crean en el núcleo interno del líquido metálico de la Tierra corrientes eléctricas circundantes, materiales magnéticos. El magnetismo como fenómeno físico permite estudiar cómo ciertos materiales poseen la capacidad de atraer o repeler a otros. Es observable en los imanes que son capaces de atraer materiales ferromagnéticos como el hierro, acero, níquel, etc. y repeler otros como resultado de la distribución de los electrones que forman el imán. Historia del magnetismo. Tales de Mileto, filósofo, físico y matemático griego, fue quien observó la atracción del imán natural, la magnetita, con el hierro.
La palabra magnetismo se originó en el nombre de la ciudad de Magnesia del Meandro, cerca de Mileto, en Asia Menor, donde por primera vez se observaron los fenómenos de atracción que producían los imanes naturales, magnetismo y electromagnetismo. El electromagnetismo es la rama de la física que estudia y describe en conjunto los fenómenos eléctricos y magnéticos y sus propiedades. La relación entre electricidad y magnetismo puede reflejarse, por ejemplo, en los campos magnéticos. Los campos magnéticos rodean corrientes eléctricas, siendo estas últimas las que las generan. En este sentido, este fenómeno en su magnitud vectorial representa la fuerza magnética generada por un imán o por el flujo constante de electricidad. Por otro lado, el magnetismo es la ciencia de la física que se dedica al estudio de los imanes y sus propiedades. En el año de 1820, el físico danés Hans Christian Ørsted investigó la estrecha relación entre la electricidad y el magnetismo y demostró que el paso de un flujo de corriente eléctrica constante a través de un hilo produce un campo electromagnético. Los fundamentos fueron formulados en principio por Michael Faraday y completados por James Clerk Maxwell a través de la presentación de las ecuaciones de Maxwell, que consisten en 4 ecuaciones que relacionan el campo eléctrico, el campo magnético y sus respectivas fuentes materiales. Esto es todo por hoy. No olvides comentar, compartirlo y dar. Bueno, ese es los conceptos básicos del magnetismo. Ya sabemos entonces que hay un metal magnético que se llama magnetita, formado naturalmente. Se extrae desde el interior de las capas de la Tierra, de la superficie de la Tierra, y viene cargado eléctricamente por, lógicamente, las corrientes naturales que hay en el suelo, ¿no? Materiales magnéticos. El magnetismo como fenómeno físico permite estudiar cómo ciertos materiales poseen la capacidad de atraer o repeler a otros. Esto es observable en los imanes que son capaces de atraer materiales ferromagnéticos. Ferromagnéticos quiere decir que contengan hierro, acero, níquel, etcétera, ¿ya? Por ejemplo, el aluminio no es ferromagnético. El bronce tampoco lo es. El oro ni la plata tampoco, ¿cierto? ¿Ya? El hierro, por lo regular, es el más ferromagnético, o sea, el que se deja atraer por el magnetismo y el que se deja magnetizar al mismo tiempo. Hay algunas formas de magnetizar los metales, ¿ya? Por fricción o por carga eléctrica son 2 métodos de los más usados. Y repeler a otros como resultado de la distribución de los electrones que forman el imán. Campos. Existen campos eléctricos y campos electromagnéticos. Pisa, por favor, la lectura. Campos eléctricos se producen por la presencia de cargas eléctricas. Tienen su origen en la diferencia de voltaje o tensión. Cuanto más elevado sea el voltaje, más fuerte será el campo que resulta. La intensidad del campo eléctrico se mide en voltios metros. Un campo eléctrico existe aunque no haya corriente. Todo aparato conectado, aunque no esté encendido, genera un campo eléctrico en el aire que lo rodea, que es proporcional a la tensión de la fuente a la que está conectado. O sea, mientras más tensión hay, mientras más voltaje, es más grande el campo eléctrico, ¿cierto? Siga. Los campos eléctricos se debilitan con la distancia al foco emisor. Algunos materiales, como la madera o el metal, apantallan su efecto. Debilitan, le vamos a poner, debilitan para que lo entiendan mejor. Ya, debilitan. Perfecto, ¿ya? Ya. Por consiguiente, las paredes, los edificios y los árboles reducen la intensidad de los campos eléctricos de las líneas de conducción eléctrica situadas en el exterior de las casas. Cuando las líneas de conducción eléctrica estén enterradas en el suelo, los campos eléctricos que generan casi no pueden detectarse en la superficie.
¿Ya? Aquí tenemos entonces, ¿no? Un campo con carga positiva y una carga negativa. O sea, carga positiva cuando hay menos electrones, carga negativa cuando hay muchos más electrones en los átomos de un determinado material. Vamos con campos magnéticos. Una cosa es campo eléctrico, otra cosa es campo magnético. Sigamos. Ya, campo magnético. Tiene su origen en las corrientes eléctricas y se producen cuando las cargas eléctricas están en movimiento. Su intensidad se mide en amperios por metros, aunque en las investigaciones sobre campos electromagnéticos se suele utilizar una magnitud relacionada a la inducción magnética, densidad de flujo magnético o campo B, que se mide en teslas, y en el sistema sexagesimal, en Sexagesimal. watts, Sexagesimal. sexagesimal, en Gauss. ¿Está bien? Sí, Gauss. Ya. Al contrario que los campos eléctricos, los campos magnéticos solo aparecen cuando se pone en marcha un aparato eléctrico y fluye la corriente. Todo aparato conectado a una red eléctrica generará en torno suyo, si está encendido y circula la corriente, un campo magnético proporcional a la intensidad de la corriente de la fuente que lo alimenta. Al igual que los campos eléctricos, los campos magnéticos son más intensos en los puntos cercanos a su origen y su intensidad disminuye rápidamente conforme aumenta la distancia a la fuente. Los materiales comunes, como las paredes de los edificios, no bloquean los campos magnéticos. Correcto. Acá vamos a cambiar esta palabra. Entonces, en conclusión, los campos eléctricos existen cuando un aparato eléctrico esté conectado, así no esté en funcionamiento, ¿cierto? Siempre que haga una carga presente, un voltaje presente, existe un campo eléctrico. Pero el campo magnético, electromagnético, solo se produce cuando el aparato ya está en funcionamiento. ¿Ya? Esa es la diferencia entre los dos. ¿Cuál es la similitud entre los dos? Que son campos que están presentes alrededor del aparato que está en funcionamiento. Son bloqueados por materiales aislantes. Como decía acá, ¿ya? Los materiales comunes como las paredes de los edificios, ¿ya? Acá los bloquean, por ejemplo, el campo eléctrico bloquea las paredes, los edificios y los árboles. Reducen la intensidad. Mientras que la madera y metal reflejan estos efectos, o sea, no la bloquean. Hablamos del campo eléctrico. Pero el campo electromagnético, ¿ya? No es bloqueado por las paredes de los edificios, ni el concreto, ni materiales de construcción. Correcto. Entonces, si usted tiene una torre de electrificación de alta tensión cerca de tu casa, así existan paredes y techos reforzados, no va a minorar las consecuencias que puede causar sobre las personas. Y esta es una disputa larga que ha habido desde hace ya como 50 años. Comprobado que a largo plazo, si el voltaje es muy alto y por lo tanto los campos eléctricos y magnéticos son intensos, a la larga va a causar daños a nivel neuronal especialmente. ¿Ya? Aquí nos vamos con la radiación electromagnética. Ya vamos a ver qué es la radiación. Ingeniero, disculpe, ¿qué es un Tesla? Un Tesla es la unidad de medida en que se miden los campos electromagnéticos en el sistema internacional. ¿Ya? Así como, por ejemplo, la distancia se mide en metros, el campo magnético en el sistema internacional se mide en teslas. Y en el sistema inglés se mide en Gauss. ¿Ya? Las dos unidades miden lo mismo, que es la intensidad de los campos magnéticos. Correcto. ¿Entendió, Anita?
Anita. Sí, ingeniero, muchas gracias. Ya. Vamos acá con Parrales. Campos electromagnéticos Parrales. Ya se me fue de nuevo a hacer un... Sí, campos electromagnéticos. Siga. El campo electromagnético son áreas de energía que rodean a los dispositivos electrónicos Eléctricos. y se originan por el movimiento de carga eléctrica. Son unas combinaciones de ondas eléctricas y magnéticas que se desplazan simultáneamente y se propagan a la velocidad de la luz. Sí. ¿Cuál es la velocidad de la luz? A ver, ¿quién se gana un punto? ¿Cuál es la velocidad de la luz? Yo Ya, me mucho acuerdo que tiempo. era millones de millones de millones de... Eso yo me acuerdo que dijo. La velocidad de la luz es 300.000 kilómetros sobre segundo. kilómetros por segundo. Ah. Eso es ya un conocimiento de cultura general. Nadie se gana estos puntitos regalados. Mientras la velocidad del sonido es 240 metros por segundo, compare, ya la velocidad de la luz es 300.000 y no metros, sino kilómetros. Ya, 1000 veces más rápida la luz que el sonido. Entonces, cuando un avión sobrepasa esta velocidad, se le llama avión supersónico. Correcto. La radiación electromagnética, siga Parrales. La reacción electromagnética es el proceso de transmisión de ondas a través del espacio o de algún material. Para que se propague la radiación, no es necesario que existan medios naturales. Material, Pero ahí no dice natural. material. Pero su presencia puede modificar su velocidad, intensidad y dirección del flujo de energía que transporta, al igual que cualquier otro fenómeno ondulatorio. La radiación electromagnética se caracteriza por su longitud de ondas y su frecuencia. La longitud de ondas en metros es la distancia que existe entre los puntos correspondientes a un clima contra la onda electromagnética. La frecuencia es el número de oscilaciones completas que pasan por un determinado punto por unidad de tiempo y se mide en hercios. ¿Cómo es? Hercios. Hercios. Como el valor de C es fijo. Las señales de baja frecuencia tienen una longitud de ondas muy largas, mientras que las señales de frecuencia alta, las longitudes de ondas serán cortas. Esto ya lo habíamos visto en el espectro. ¿Se acuerdan que vimos el espectro de ondas? ¿Ya? ¿Y qué es un hercio? A ver. ¿Quién me define qué es un hercio? Otro punto más. Abajo. La relación inversa La con el medida. concepto de longitud y de distancia. Un hercio es una onda por segundo. Correcto, Anita. Correcto. Es una onda medida en un segundo. Si un equipo es de alta frecuencia, ya sabemos que esas altas frecuencias son altamente penetrantes, pero de longitud corta, ¿no? Supongamos rayos X, rayos gamma y todo lo demás. Entonces, en un segundo pueden ocurrir X ondulaciones de onda. Supongamos 300.000 ondas en un segundo. O sea, 300.000 hercios. Esa es la medida, ¿correcto?
Déjeme ver, Anita, cómo está de puntaje. Va a terminar exonerando la Anita. Claro. Media bajona en esa materia. ¿Cómo? Ese es material peligroso. En electricidad tengo uno nomás. A Pisa también póngale el punto. Ya te lo voy a poner, Pisa. Ya. Seguimos entonces. Ni bici me puso. Aquí tenemos, ¿no? Una bobina eléctrica cargada, una bobina de un motor, y vemos cómo las ondas electromagnéticas, el campo electromagnético trabaja homogéneamente alrededor de toda la electricidad, ¿no? ¿Ya? Aquí tenemos un satélite mandando ondas, ¿no? Ondas de radio y televisión. Y estos son radares, ¿cierto? Todos trabajan con ondas y campos electromagnéticos. Vamos a ver aquí. Qué pena, yo solito aquí en el shopping comiendo solo. Pero está en el shopping de Daule, pues. ¿Cómo? Buen provecho. Está en Daule. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Está aquí en Guayaquil? Estoy acá en Daule. Ya ve, pues por eso le digo que está en No, por Daule. eso, pues. Aquí, ve, Anita, aquí. Ya, ahí. Está bien lejos de nosotros, pues. La soledad, la soledad. Que si cuando están cerca hacen su mesa y no invitan, comen solitos. Ya le vamos a regalar unos amigos ahí. Nuestras actividades diarias, en todo lo que hacemos, en casa, en el trabajo, cuando salimos a divertirnos. Hay mucho que conocemos sobre ella, pero también hay mucho que descubrir y aprender. Por eso quiero contarte un poco sobre algo de lo que muy probablemente has escuchado hablar, pero que es necesario que conozcas y entiendas mejor. Los campos electromagnéticos. Muy bien, comencemos por definir la palabra electromagnetismo. En ella encontramos dos términos que se refieren a dos tipos de campos. Los campos eléctricos, que son aquellos que se originan cuando existe diferencia de tensión eléctrica, y los campos magnéticos, que se originan en las corrientes eléctricas que pasan a través de los cables. Entonces, los campos electromagnéticos son la combinación de ambos. Tal vez te preguntas si se pueden ver o no sentir. ¿Cómo sabemos que están ahí? La verdad es que los campos electromagnéticos están en todas partes. Un ejemplo de ello es la luz. En este momento estoy rodeado por ondas electromagnéticas que también están presentes en la naturaleza, como por ejemplo el campo magnético de la Tierra o la misma luz del Sol. En nuestra vida diaria se han aprovechado las cualidades de los campos electromagnéticos y han surgido diversos usos, como hablar por celular, escuchar radio, usar la licuadora, utilizar el secador de cabello o ver la televisión. Pero bueno, ahora que sabemos que los campos electromagnéticos son compañeros invisibles de nuestro día a día, hablemos de los campos electromagnéticos generados por el transporte de energía eléctrica desde su fuente de generación hasta nuestros hogares. ¿Han visto estas torres y los cables fijados a ellas? Muy bien. Por ahí va la energía eléctrica que finalmente llega a hogares, colegios, negocios, hospitales y a todos los lugares donde sea necesario. Como les contaba, al ser cargas eléctricas que se están moviendo constantemente, están generando campos electromagnéticos de baja frecuencia que no producen efectos nocivos para la salud de los seres vivos, como indica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RED 10. Estos criterios se basan en los estudios realizados por la Institución Internacional para la Protección de la Población y el Medio Ambiente frente a las radiaciones no ionizantes, ICNIRP, y reconocidos por la Organización Mundial de la Salud, OMS, donde se ha concluido que las líneas de transmisión de energía eléctrica generan radiaciones no ionizantes, las cuales no son capaces de modificar la materia, por eso ni las sentimos. Mientras que las radiaciones ionizantes sí son capaces de afectar la materia y por tanto pueden traer consecuencias negativas a la salud si la exposición es demasiado alta
o por un largo periodo de tiempo. Además, con el fin de proteger aún más a las personas y al medio circundante, existe un área alrededor de las líneas y torres de transmisión de energía eléctrica llamada zona de servidumbre. Dentro de esta zona y al borde de la misma, los campos electromagnéticos se mantienen. ¿De cuánto era la zona de servidumbre en metros? ¿Cuánto medía la zona de servidumbre? Eso ya lo vimos. 25 metros para la izquierda, 25 para la derecha. ¿Segura, Anita? Sí, Vamos a ver. eso ya lo vimos. Por eso, 25 y 25. Ajá, te dijo 25. ¿Por qué 25? No es 12 y medio y 12 y medio, es Desde la 25 zona de metros. inicio. ¿Cómo? Es 25 metros de servidumbre, pero Es 50. sí es 50. Es 50, pero si está en la mitad, es 25 para un lado. Por 25 eso, pues para el 25 y 25. Claro. Está bien, pues 25 y 25. Pero no pelee. Hizo un debate en un ratito, ¿vio? Sí, solo es una opinión. ¿Será que yo dije 25? Es que quiere su punto, pues. Que sí lo dije bien, pues no es que estoy mal en esa materia. No, nadie se lo va a quitar. Que le pongan. George, yo no quiero discutir contigo, ve, por favor, please. Ah, Carlita Contreras, ya le escuché. Nada que ver. Ya habíamos visto entonces el video. Vamos a ver el video. Ya falta poquito. Sí, efectivamente, 50 metros, 25 a cada lado. Ya, perfecto. Dentro de los límites permitidos por el RETIEN, para que nuestros técnicos y personal autorizado puedan trabajar de manera segura. Fuera de la zona de servidumbre, las radiaciones son mucho más bajas. Y al igual que dentro de la franja de servidumbre, estos no tienen efectos nocivos sobre los seres vivos. Y ya que hablamos de sus efectos, ¿qué tal si hablamos de algunos de ellos? Los campos electromagnéticos afectan los cultivos, los animales y se... Niño Pisa. ¿En las plantas? No hay evidencia de ello. ¿Las líneas de transmisión atraen mayor cantidad de rayos? No, los rayos se generan en ciertos sitios, en función de las nubes y los vientos, no por líneas de electricidad. Además, las líneas de transmisión poseen cables de guarda, los cuales actúan como pararrayos y evitan el impacto sobre estructuras o elementos más bajos, e inclusive brindan protección a las personas o animales que pudiesen estar debajo o cerca de las líneas durante una tormenta eléctrica. Los campos electromagnéticos generan enfermedades como el cáncer y el mal de Parkinson. No, como se indica en el artículo 14 del RETIEN, se ha demostrado que los campos electromagnéticos de bajas frecuencias no producen efectos nocivos en la salud. Por ende, no están relacionados con la formación de ningún tipo de enfermedad. En conclusión, los campos electromagnéticos generados por líneas de alta tensión no producen efectos nocivos en los seres vivos. Sin embargo, es necesario que todos conozcamos y respetemos las indicaciones respecto a la zona de servidumbre que entrega la empresa como responsable del transporte de energía. Hacemos todo lo posible para que esto siga siendo así, para que la energía sea transportada de forma segura, cumpliendo todos los estándares. Bien hábil esa mano para dibujar, ¿eh? Ahora vamos a ver la diferencia, ¿no? Entre uno y otros campos, y otro está en la frecuencia. La frecuencia es la cantidad de hercios, ¿cierto, Anita? La frecuencia es la cantidad de hercios que se presentan en cada segundo. Cuanto más elevada es su frecuencia, mayor es la cantidad de energía que transporta la onda. El espectro electromagnético abarca una gama muy amplia de frecuencias, de más de 15 órdenes de magnitud. La radiación electromagnética se puede clasificar en dos grandes grupos, según la energía que transporte y por sus efectos en los tejidos. Radiación ionizante y no ionizante. Correcto. ¿Cuándo son ionizantes? Son capaces de romper los enlaces entre las moléculas, por eso es que causa enfermedades. Se encuentran en la zona del espectro con frecuencias más altas. Son radiaciones altamente energéticas y producen efectos nocivos sobre los tejidos. Las radiaciones no ionizantes comprenden la porción del espectro electromagnético cuya energía no es capaz de romper las uniones atómicas, o sea, no daña las moléculas de la materia, incluso a intensidades altas. Abarcan el espectro de frecuencias que se extienden desde los campos estáticos y no variables con el tiempo, o sea,
0 hercios, hasta frecuencias de hasta 300 gigahercios, o sea, 300 millones, no, porque giga es 1 millón, ¿cierto? 1 millón por 300 es 300 millones de hercios, ¿ya? Entonces, aquí vemos el espectro desde 50 hercios, o sea, 50 ondas en un segundo.